Primera cuestión que creo que lo planteaba Pablo, el tema de la innovación en la política, ¿no? En la política y en el Estado. Yo creo que ese es el desafío más grande. Con Diego, con Dardo nos juntamos mucho, con todos los equipos, a pensar esto, ¿no? El mundo cambió en muchos sentidos, pero sobre todo a la política se le ha achicado el margen de acción, porque la complejidad de los problemas de hoy desbordan las capacidades estatales. Yo creo que ese es el primer gran desafío que tenemos, ¿no? El fenómeno de la desmaterialización económica ha generado que el mercado tenga cuestiones novedosas, pero que a la vez cada vez concentre y desequilibre más. Y esa concentración y desequilibrio del mercado, esa desmaterialización, está cada vez más lejanas de lo que en otro momento nosotros hubiéramos discutido en términos de soberanías estatales. Y cuando hablo de soberanías estatales, aplíquenla al campo de la acción pública que quieran, desde la cultura a la economía, a las políticas sociales, a la participación. Ese es un fenómeno cada vez más complejo, donde las decisiones también están cada vez más lejos de las soberanías y donde paradojalmente gran parte de la reacción política es, permítame decirlo así, nostálgica. Y como es nostálgica, o porque en el fondo apela a cierta nostalgia, busca el relato anterior, entonces aparece el nacionalismo, el localismo, la idea de que frente a este fenómeno la contraposición va a ser una suerte de vuelta atrás, creyendo que el Estado va a tener o que la política podría tener capacidad de reconstruir hacia atrás y de que el mundo no va a ser lo que alguna vez dijo algún primer ministro español, el futuro ya no es lo que era, el mundo tampoco ya es lo que era. No tengo que dar muchos ejemplos porque hoy está muy presente en la agenda política cotidiana cómo este fenómeno se da, ¿no? Nosotros nos criamos mucho a nosotros, muchos somos jóvenes acá, pero mirando las películas de la Guerra Fría y las batallas de Rocky contra Iván Drago, y hoy se anunció el secretario de Estado de Estados Unidos y es la persona en Estados Unidos que más vínculos tiene con el gobierno ruso. Hay un montón de fenómenos de la política incomprensibles en la época de la nostalgia. Algo hablábamos con Yuka hoy a partir también de su vida. Entonces yo creo que el primer gran desafío hoy, hay nuevos medios. Los desafíos son mayores o los mismos, pero en forma más grave, porque la concentración es mayor, porque la desigualdad es mayor, porque la impotencia de la política y del Estado a la hora de encontrar soluciones es mayor, y las respuestas están más lejos. Y las respuestas sobre todo están más lejos porque hay que crearlas. Y entonces yo valoro mucho que nosotros podamos acercarnos a pensar un poco y a pensar con gente como Yuka, que le pone al desafío de la política desafíos nuevos en este sentido: el Estado vertical, garante del derecho de propiedad, que cada un periodo determinado consultaba a la gente y que en función de esa consulta periódica distribuía poder, no funciona más, o por lo menos no funciona más como funcionaba. Entonces surge una agenda muy nueva que para muchos les parece banal, pero que es decisiva: el derecho de propiedad intelectual, el funcionamiento o el acceso a la cultura, la inclusión digital, lo que permita achicar las brechas de la desigualdad, no solo ya en términos de distribución económica, de acceso a los nuevos empleos, sino a lo que en el mecanismo de reproducción de las desigualdades va agrandando esa brecha. Es inevitable para cualquiera que quiera hacer política con una visión inclusiva y que conviva con el desencanto que evidentemente prima acerca de lo que fue durante mucho tiempo la idea del progreso como esperanza colectiva de la humanidad en la modernidad, ¿no? El progreso como solucionador de todos los problemas, el futuro como promesa, que era sin lugar a dudas la base de gran parte de los programas políticos que durante mucho tiempo movilizaron la acción política. Recuperar eso no lo vamos a lograr, en mi humilde entender, y a partir de grandes aportes como el de Yuka también, solamente en la idea de la nostalgia sobre los valores o las lecturas o las convicciones anteriores, lo cual no implica perderlos, pero sí está claro que hoy hay un desafío de innovar que a veces está banalizado o minimizado o si se quiere achicado a la hora del debate político. Entonces yo creo que el corazón, y
quiero terminar esta primera parte, tiene que ver con esto. Es inimaginable un Estado, una democracia que se legitime sobre la base de no poner en cuestión las respuestas a los fenómenos nuevos, a los fenómenos que hacen que la brecha se agudice. Y eso se da en todos los ámbitos de actuación del Estado, sin lugar a dudas se da en el ámbito de la cultura en el sentido más amplio y sin lugar a dudas también se da en el marco de cómo los mecanismos de la desigualdad van agrandando esa brecha. Entonces, desde ese punto de vista, y lo hemos charlado mucho con Diego, no es un problema de incorporar tecnología, no es un desafío de smart cities, no es un desafío de cuestiones o aplicaciones que hagan más sencilla o más efectiva la aplicación del Estado, sino que es un problema de construcción de vínculos ciudadanos y sobre todo de quitarle a ese Estado esa vieja noción de la idea vertical, de monopolio del saber técnico, de monopolio de la información pública, de propiedad absoluta de los datos de los ciudadanos y, si me permiten, del secretismo como garantía de la eficiencia del Estado. Y todo el programa de debate, y mucho está planteado en el Santa Fe Lab, en el Santa Lab y en algunas cuestiones que voy a mencionar que estamos tratando de profundizar acá, tienen que ver con eso. El Estado tiene que convocar, el Estado tiene que lograr agregar ideas, tiene que tener escucha activa en serio. Escucha activa no es solo escucha activa a partir de un dispositivo tecnológico, escucha activa es sentarse en un consejo barrial en forma periódica a ver qué opina la gente de lo que va a suceder en su barrio. Tiene que multiplicar redes en el sentido más profundo de lo que implica construir redes de ciudadanía y se tiene que animar a entender que hoy la vida es colaborativa y por lo tanto la política no puede no ser colaborativa, y eso que parece algo poco ambicioso implica también poner en cuestión cuestiones del derecho de propiedad, cuestiones sobre todo del derecho de propiedad a la hora de discutir la cultura, el acceso al conocimiento o el conocimiento mismo.